Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hermosos, bellos, 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 bellos todos. Un abracito. Eh, Les doy gracias, muchas gracias. La verdad, muchas gracias a las personas que están ahí. Les pido que le den al dedito. A ver si esta paginita se mueve. La tenemos muy descuidada. Voy a tratar, no te digo que todos los días, porque la verdad es que me mantengo un poco ocupada, pero voy a tratar de estar moviéndola más, a ver si vuelve a tomar el control que tenía. Me da mucha penita con la página que la he tenido muy abandonadita y las personas también se fueron yendo. Hace tiempos que nadie se suscribe. Los poquitos que llegan son unas personas que son muy fieles y han estado siempre ahí, unos 2 o 3, que sí yo que siempre son permanentes. Entonces, para ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, denle a la manito. Con eso ayudan también que la página se mueva y eso. ¿Y qué les iba a decir? Como siempre les digo yo, el amor de nuestro Padre es incomparable. El amor de nuestro Padre no tiene límites. Él no tiene raza, Él no tiene color, el amor de Él permanece, Él no se muda, Él no se duerme, dice la palabra que no duerme el que, el que ama a Israel, no duerme. Nuestro Padre es lo más bonito que nos ha podido pasar en esta vida. Nuestra vida sin Él no tiene sentido. Yo digo pues para los que hemos tenido ese encuentro con Él, cada día yo veo su fidelidad, la veo en mi familia, en mis hijos, en la vida de mi padre, en mi casa. Yo veo como Él es fiel. Y fíjese que la palabra dice que quiénes somos nosotros para que Él nos mire y para que Él tenga de nosotros misericordia. O sea que si usted y yo reconocemos que de verdad no somos nada ni somos nadie, la palabra es para nosotras. La palabra no es para aquella persona que cree que listo, se la sabe todas. Yo ya me la aprendí, ya lo acepté, ya con esto es suficiente. No. Fíjese que yo estaba mirando cómo la palabra nos habla de lo que le dijo a Moisés que le hiciera, cómo le hacía el tabernáculo, cómo le hacía, qué clases de especies necesitaba Moisés conseguir para hacer el sahumerio. Y la gente piensa o pensarán que eso es brujería, ¿verdad? Y la palabra que no seas me dice que cuando más yo les amaba, en Oseas 11:2, cuando más yo les amaba, tanto más se alejaban de mí, al pueblo, al que él había sacado de Israel, de donde nos sacó a ti y a mí. O sea, no miremos cómo fue que Dios fue con el pueblo de Israel, miremos cómo ha sido con nosotros. Nosotros hacemos parte de ese pueblo. Y nosotros hacemos parte de él y aparte de que hacemos parte del pueblo, también hacemos parte de lo que nos enseña su palabra. Dice que a los Baales sacrificaban y a los ídolos le ofrecían sahumerio. O sea que el sahumerio era del Eterno. Fue lo que Moisés le dijo, o fue lo que Dios le dijo a Moisés en el desierto.
Y mire, hoy en día usted ve que están encendiendo ejemplo, se enciende canela, cualquiera de estas cositas que se enciende y la gente, a mí personalmente, a mí, yo no sé cómo serán con los demás, pero a mí personalmente eh, eh, me han hecho a un lado por lo mismo, porque yo mirando, cuando el Eterno dice a Moisés que le quemara canela y él le da los 12 nombres, los 11, los 11 nombres de las especies que Moisés tenía que hacer, ¿verdad? Y yo pensando, ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil? ¿Por qué nosotros no creemos? Entonces yo pienso, ¿qué clase de palabras que usted y yo estudiamos? Porque dicen que todo eso es idolatría, ¿verdad? Que eso ya no se necesita, que eso fue en aquellos tiempos, que ahora con la venida de Yeshua ya no hace falta. Pero si es que Dios es el mismo de aquellos tiempos, es el mismo de hoy. En aquellos tiempos usted va a todas las ordenanzas que le dio el Eterno a Moisés y la palabra dice que es de generación en generación. Él no dice que nada más era para ellos o que nada más fue en el tiempo que estuvieron en el desierto, no, porque fíjese que aquí en Oseas dice que ellos lo hacían. Entonces ellos estaban acostumbrados a hacérselo al Eterno, pero cuando ellos iban en cautividad o los llevaban en cautividad, y porque ellos se metieron en cautividad, me podrías decir, ¿verdad? Me podrías decir, fíjate que yo no entiendo porque si Él los sacó, después caen en cautividad. Cuando el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto, les dice que les va a dar una tierra, que les va a dar una tierra, pero que esa tierra ellos la tienen que poseer y no deben hacer pacto con las gentes que vivían, con los cananeos y los que vivían en esa tierra. Ellos tenían que desalojar, ellos tenían que sacar a toda esa gente que había ahí para que no se relacionaran. Y no era porque Dios era racista, no chicos, no era eso, sino que entendamos que es lo que buscaba el bien para el pueblo de Israel, como hasta hoy en día busca el bien para usted y para mí. Él nos pone los dos caminos. Este es el camino del bien donde encontrarás, donde te alcanzarán las bendiciones. Y este es el camino en el que tú decides caminar, por donde solamente te vas a ir por el despeñadero. O sea que usted escoge de aquí y de allá, es su decisión. Y eso le dijo al pueblo, le advirtió más de una vez antes de partir Moisés. Se lo advirtió con Josué. José se lo contó a los jueces antes de morir. Dejó esa palabra oral dicha a todos los que se quedaban, a los líderes que se quedaban. Esto fue de generación en generación. Pero el pueblo, cuando se quedaban sin rey y se quedaban sin juez, ellos se dedicaban. Ellos entraban a la tierra prometida. Pero ellos no no lo sacaron a todos. Y a la final estos que se quedaron ahí se fueron acrecentando tanto que metieron el pueblo en esclavitud nuevamente y lo llevaron en cautividad. Entonces el pueblo adoraba lo mismo que ellos adoraban, aquellos ídolos, y ellos quemaban estas especies. Lo dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a pensar que lo que estamos haciendo con estos saumerios o con estos inciensos que nosotros quemamos en nuestras casas, ellos piensan los que nos critican o lo ven así como brujería, que es malo? Pero yo me pregunto, entonces, ¿qué clase de palabra usted y yo estudiamos? ¿Qué clase de palabra es que leemos? Si la palabra nos manda a obedecer a sus mandatos. Usted dice, es que la ley de Moisés ya está abolida y entonces, listo. Piénselo así, créaselo así.
Nadie te puede sacar eso de tu cabeza porque por una parte tú no quieres y por otra parte no pones nada de tu parte. Y dice que, que listo, que está abolida. Pero y entonces, ¿por qué coges de la palabra abolida para pedir las ofrendas y los diezmos? ¿Por qué coges la palabra para profetizar lo que profetizaban los profetas verdaderos de ese tiempo? Para eso no está abolida. A vos lees la palabra y decís, Dios me habló. Sí, ¿cómo te habló? Ah, en el libro de Isaías. Esa palabra era para Isaías. Y tú la tomaste para ti. Fíjese, nosotros, la verdad, chicos, es que se enseña yo vi por ahí una chica que montó en las redes sociales cuando el pueblo adoró al becerro, ¿verdad? Y esta chica monta eso y más abajo dice que eran ignorantes porque ahora adoran a Yeshua. Y no se han dado cuenta de que el pueblo no era ignorante como somos nosotros ignorantes por no entender la palabra. Ellos adoraron ese becerro y nosotros tenemos montones de ídolos en la cabeza. Vea, hay gente que en este tiempo, aún en este tiempo, cuando la palabra se mueve por todas las redes sociales y todavía creen que Yeshua es Yeshua y no hay Dios. Dios es Yeshua. Dios es el Dios, el Espíritu Santo y el Hijo es Yeshua. Unos niegan a Yeshua, otros niegan al Eterno. Y se hacen ídolos de lo que ellos quieren, pero no obedecen a la palabra. Y a mí me da tanta pena eso, porque la verdad es que ahorita yo enseñaba en la página y nosotros nos creemos tan todo que nos ponemos por encima del Eterno. Nosotros nos creemos con ese derecho de señalar, de juzgar, de condenar. Y aparte de eso, cogemos de la palabra lo que a mí me conviene, lo otro a mí no me toca, lo otro a mí, eso ya no es para mí, eso era para Israel. ¿De dónde vino Yeshua? El otro día, hace tiempo, me escribió un chico, Yeshua no es colombiano. No me dijo Yeshua, sino que Jesús no es colombiano. Y yo te digo una cosa, tenía razón. Pero cuando usted no quiere entender, una cosa es que usted no escuche, no sepa. Otra cosa es que usted no quiere entender. Si usted cree en Yeshua, usted tiene que creer que Él viene de las raíces hebreas. Que Él no es colombiano, que Él no es romano, que Él no es español. Que Él es de Israel, que Él es de aquella descendencia, de aquella generación que usted no quiere aceptar. ¿Cómo yo voy a venir a decirle a usted que yo, cómo te lo explicara para que me lo pudieras entender? Mis hijos, un ejemplo, mis hijos tienen un papá, ¿verdad? Y mis hijos tienen la sangre de su papá, porque por eso es que se dice que es reconocido el 90% que es hijo de Julanito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a decir que ese hijo es mío y que no tiene nada que ver con ese papá? Que ese papá no existe. Que ese papá, como mis hijos no lo conocieron y yo sigo bregando a tapar de que hasta yo lo olvidé y que ya no sé ni quién es ese señor, porque muchas veces porque lo odio, porque no quiero, entonces me preguntan, ¿y quién es el papá de mis hijos? No, ellos no tienen papá.
¿Cómo no van a tener papá? Eso pasa con el Eterno. No le creemos. Solo creemos que Yeshua es el único. ¿Y cómo vas a creer que Yeshua es el único si no quieres aceptar de dónde vino? ¿Qué es lo que Él nos enseña en su palabra? Fíjese que Él mismo dice, Yeshua, Jesús, dice en los evangelios, cuando a Él lo confrontan, Él dice, vea, dos cosas. Él dice, ustedes han olvidado lo que dice Isaías, esto y esto y esto, ¿verdad? Él en ningún momento vino a cambiar la historia. Aparte de eso, dice la palabra en los evangelios, es donde a usted más le gusta buscar a Yeshua. Él dice, y estaba en el templo y abrió el rollo de Isaías. O sea, él vino hablando de todo lo que había sucedido en el antiguo pacto. Pero usted es que no quiere. A usted le queda más fácil saltarse. Y yo le voy a decir, usted no puede pretender coger el coco sin subir por la palma. Usted no puede pretender que usted solamente salta y con saltar se come el coco. No, usted tiene que empezar a mirar cómo puede subirse esa palma o de qué manera. Usted no se puede saltar las cosas. Yo no puedo creer que si el Eterno me dijo a mí que las cosas que estaban sucediendo, que Él había pedido a Moisés que fuera de generación en generación, y que Él la pidió, y que ahora que yo lo hago, sea brujería. Entonces, es como si tú estuvieras pensando que lo que Moisés hizo en aquel tiempo era brujería. ¿Y mandado por quién? Vea, ahora yo decía en la página yo decía, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, nosotros confundimos su voz con la voz del enemigo. Fíjese, cuando Dios le dice a Oseas que fuera a buscar una mujer que fuera fornicaria, hija de fornicación, usted con toda esa santidad que tiene encima, donde usted escucha una palabra de esas, usted lo primero que hace es empezar a reprender. Esto no viene de parte de Dios. No, pero ¿cuándo Dios a mí me va a mandar a buscar que busque una mujer en una casa de prostitución para que me case con ella? No, yo reprendo en el nombre de Jesús. Oseas no lo hizo. Oseas sabía muy bien qué era la voz que le hablaba. Él tenía su oído conectado con la voz del Eterno. Él no le puso problema. Él obedeció. Si hoy en día a mí el Eterno viniera y me dijera eso y yo lo hiciera, me enterrarían viva. Porque es que eso es del diablo. Yo no puedo leer la palabra para después venir a contradecirme yo, buscando quedar yo bien, así no importe cómo quede la palabra. Pero yo siempre te he dicho, aunque vos trates de hacerlo a tu manera, nunca la palabra va a caer en vergüenza, porque ella es palabra de Dios. Ella es palabra de poder. Lamentablemente, chicas, dice que con todo eso el Señor andaba dice en el capítulo 11:3, dice, yo con todo y eso que ellos estaban haciendo. Esto no lo está diciendo un
un carnal como tú y como yo. Dios está diciendo que ellos hacían lo que le tenían que hacer a él, se lo estaban haciendo a Baal. Pero dice, con todo y eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Y así somos nosotros. ¿Usted cree que eso era el pueblo? No, así somos nosotros. No es que yo puedo, es que yo soy capaz, es que si no fuera por mí, yo le doy gracias a Dios a mi trabajo, por eso llevo el pan llevo el pan a la mesa, por eso a mis hijos no les falta nada, por eso, y claro, porque eso, aún no te has dado cuenta que en todo y eso el Señor es el que te ha sustentado, el Señor es el que te ha llevado, es el Señor. Dice, con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor. Y me va a decir usted, ¿quiénes son las cuerdas humanas? ¿A quién usó él para sacar del pueblo? ¿A quién lo usó? A Moisés, a su instrumento. Con cuerdas humanas y los traje y con cuerdas de amor. O sea, se nos olvida tan fácil. Somos tan cortos de memoria que se nos olvida la palabra y queremos acomodar el pedacito que a nosotros nos parece a nuestra manera y cogemos de ahí y damos unas enseñanzas y unas explicaciones y unos relatos, chicos, que mejor dicho uno se queda wow, pero cuando vamos a ver, siguen negando la palabra, siguen negando los mandamientos. Es que eso no fue una ley de Moisés, eso fue un mandamiento que él dio. Y decimos, no, yo sí obedezco, yo sí escucho y obedezco la palabra. Eso es mentiras. Estamos llenos de idolatría y de sabiduría humana. No dejamos que el Espíritu Divino nos forme. No dejamos, porque para todo tenemos una buena disculpa. Eso no es de Dios. Eso era para el otro tiempo. Eso ya eso ahora no se usa. Entonces, miente el Eterno en su palabra, que esto era de generación en generación. Qué lamentable, chicas. Qué lamentable que el Eterno sea tan misericordioso con nosotros. Siga leyendo ahí de para allá y verá lo que encuentra. Es muy lamentable que nosotros en vano estudiamos la palabra. En vano la escuchamos, pero seguimos a nuestro ritmo. Anoche yo hablaba con mi padre y él dice que es que habemos gente muy rebelde y con una actitud de voz de mando. Y yo le decía, es que al Eterno le gusta eso. Es que el Eterno busca personas con carácter. Lo que pasa es que a nosotros no nos han leído la palabra como es, le decía. Si usted va y le pregunta o le dice a alguien que le enseñe cómo le hablaba a Dios, cómo le respondió Moisés a Dios, cuando le dijo, ¿acaso yo parí ese pueblo? Y así usted encuentra cómo habló Yeshua y así. Pero estamos tan acostumbrados a que todo sea así, la curita y los pañitos de agua con sal. Pero eso si llega una persona y me habla fuertecito y yo ya me siento, me resiento y ya no quiero volverle a hablar a esa persona porque no tiene misericordia. Pero si miramos adentro de nosotros somos los que no tenemos misericordia, y no con el hermano, no con el vecino, no con el amiguito, con la palabra. La palabra la negamos a todo lo que da. No, es que eso ya no es para mí, eso ya a mí no me importa, eso ya para el pueblo de Israel. Y entonces
Vuelvo y te pregunto, ¿de dónde vino Yeshua? ¿De dónde vino? ¿Tú qué crees? ¿Que nació aquí, allí en Medellín? No, probablemente en México. No, yo lo amo a él de donde vino, de sus raíces, de la promesa que nos dio el Eterno. Besitos, chicas.